Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por la compañía que nos hacen para llegar a sus hogares en otra propuesta de Palpitar Económico de Punto de Vista, que en esta mañana dominical tenemos la grata compañía del arquitecto Susi Gatón, quien es la primera mujer que preside la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, ACOPROVI, y una... no me gusta utilizar el término vieja, pero vieja colaboradora de esta sección Palpitar Económico. Buenos días, Susi. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y recordarle que soy ingeniera civil. Ingeniera civil, no arquitecto. Profesional de la construcción. Promotora y constructora de viviendas. Sí, okay. Por muchos años. Hablemos un poco ahora de qué planea Susi Gatón al frente de la principal institución que agrupa a los constructores y promotores de vivienda. ¿Qué planes tiene en un escenario, en un ambiente donde ya los que estamos desde fuera estamos prácticamente abarrotados de oír la palabra déficit habitacional? ¿Cómo el programa que presentó Susi Gatón, qué implica en esa área? Primeramente, nosotros estamos planteando la importancia del fortalecimiento institucional del sector vivienda. En este sentido, estamos proponiendo la creación del Ministerio de Vivienda, Asentamientos Humanos y Ordenamiento del Territorio. Es decir, que se haga una fusión de múltiples instituciones que hoy trabajan vivienda para que se fortalezcan en una sola y una sola sea que trace las políticas, los planes y los programas y el orden del territorio en sentido general. Claro que hay una parte del ordenamiento del territorio y de la planificación urbana que corresponde a los ayuntamientos, pero es importante trabajar también de manera directa con los ayuntamientos. En este mismo sentido, además del fortalecimiento institucional, nos proponemos la creación del Fondo Nacional de la Vivienda como un mecanismo de financiar la vivienda y establecer una política de subsidio a la vivienda social y de bajo costo y de ingresos, y para las familias de ingresos medio bajo, que les permita tener un acceso a la vivienda y el derecho a la ciudad. Y esa consolidación sería crear un ministerio o una dirección general, o cómo funcionaría y quiénes irían a esa nueva institución. Hay dos propuestas. Hay una propuesta que es la creación de Proviviendas, que proviene del anteproyecto de ley del Ministerio de la Presidencia, del arquitecto Sina del Rosario, que es viceministra del Hábitat, y nosotros proponemos la creación del ministerio. Provivienda sería la conversión del INVI en Provivienda con un nuevo consejo que lo presidiría el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Medio Ambiente y el director del INVI. Nosotros proponemos que principalmente el sector privado es el gran ejecutor en materia de vivienda y que incide más en la superación del déficit, que nosotros tengamos un asiento o dos asientos en ese consejo de administración que va a definir los planes, políticas y programas con voz y con voto. De igual modo, también hacemos el planteamiento de que el sector social también tenga una participación en ese consejo, de manera que estemos las tres partes, el sector público, el sector privado y el sector social. ¿Y quiénes irían a esa institución si se crea como un ministerio? ¿A quién, qué instancias que ahora están dispersas? Nuestro planteamiento es que el INVI, que sea a partir del INVI que se forme el ministerio, la conversión del INVI en el ministerio, iría INAVI. La famosa Sabica. La Sabica, Sabica, y otras instituciones que están dispersas que hacen vivienda. Por ejemplo, en la actualidad está la Comisión del Fomento del Mercado Hipotecario y del Fideicomiso, que está teniendo la dirección del proyecto de Ciudad Juan Bosch. O sea, todo se concentraría en el ministerio. Tendríamos
voz y voto al momento de la designación de los recursos y tendríamos una comisión en el Congreso. Y yo creo que en todos los países de América Latina existe un Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. Es un derecho fundamental, un derecho tan fundamental como el agua, porque vivienda es un círculo virtuoso que abona a la sanidad, a la habitabilidad. Es un espacio que te permite educarte, es un espacio que te permite vivir con los servicios básicos y condiciones más dignas. Entonces, nosotros entendemos que la vivienda es fundamental y por ello hacemos el planteamiento del Ministerio. El Ministerio no sería una situación de coyuntura, sino que sería una plataforma institucional que le dé carácter a la vivienda para la superación del déficit, que es muy alto y crece cada año. No hay una resta en la disminución del déficit, sino que se aumenta por la formación de nuevos hogares y por el tema de la vulnerabilidad de las viviendas que se deterioran. Entonces, realmente, si no intervenimos de manera consciente y de manera con políticas claras, donde se incluya el sector social, los tres sectores, no es posible superar el déficit. Nosotros, además del déficit de vivienda, tenemos problemas de asentamientos humanos en situaciones de marginalidad y de mucha vulnerabilidad. Los asentamientos humanos que están en el cauce del río son asentamientos humanos muy vulnerables. Y cuando tú señalas muy alto, ¿de qué estaríamos hablando en números absolutos? Nosotros como Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas, SACOPROVI, en el 2013 hicimos un estudio de demanda potencial y efectiva, salvando las diferencias de que potencial es la demanda real y la efectiva es aquella familia que quieren comprar y pueden pagarla. La vivienda en ese momento nos arrojaba un déficit de unas 900.000 unidades como déficit cuantitativo. A eso, si le sumas el déficit cualitativo, puedes rondar el 1.800.000 o el 1.900.000 unidades. O sea, 900.000 unidades. El déficit es muy alto. Se duplica. En términos del déficit cualitativo, puede ser que no tengan servicio al interior de la vivienda, la vulnerabilidad de los muros y techos. Nosotros vivimos en un país de ciclones, con riesgos atmosféricos y también con riesgos sísmicos. Entonces, esas viviendas que hacen las familias de manera informal tienen alta vulnerabilidad. Y de cada 4 viviendas que se construyen anualmente, 3 son producidas por el sector informal. Solamente una vivienda de cada 4 la produce el sector formal, que es el que cumple con las normativas, con las supervisiones, con todos los requerimientos que en la actualidad tiene el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. ¿Qué implica eso en términos, diría yo, hasta de seguridad a la propia vivienda? No se puede medir la seguridad de las viviendas de carácter informal, es muy difícil. Es un asunto de que a veces la familia puede comprar un terreno sin titular y comienza a levantar una vivienda en la medida que puede, con microcrédito, con crédito de altos costos, y va haciendo su vivienda poco a poco. Y eso le da unas condiciones mucho mejores que no hacerla, que no construirla, aunque tenga debilidades en términos de estructura o en términos de techumbre o de servicios, pero por lo menos tienen un cobijo. Esa es la realidad. ¿Cómo superamos el déficit? Con una intervención masiva de viviendas que se pudiera hacer en múltiples localizaciones, porque el déficit no es solo del Gran Santo Domingo. El Gran Santo Domingo lo concentra, el mayor déficit, pero el déficit es a nivel nacional. Estamos hablando de Santiago, estamos hablando de San Francisco de Macorís, estamos hablando de los polos turísticos, que los empleados no tienen viviendas. Los empleados viven en condiciones muy infrahumanas, los empleados del sector turismo. Entonces es necesario que en el entorno de los proyectos turísticos se hagan y se produzcan viviendas de bajo costo. Todo parece indicar que hace falta o hacen falta políticas públicas y una especie de consenso, entendimiento entre sector público y sector privado. Pero de eso vamos a hablar en el próximo segmento. Nos vemos en unos instantes.
Continuamos la conversación con la ingeniera Susi Gatón, presidente de ACOPROVI. Un déficit cuantitativo de 900.000 viviendas, un déficit cualificativo, o sea, en calidad de la vivienda, que puede duplicar el cuantitativo y creciendo, diría yo, como utilizando. Parecería entonces como que como país hemos fracasado en lograr políticas de vivienda para enfrentar una situación de un bien que es un derecho fundamental. Entiendo que sí, no es fácil enfrentar el déficit por el tema migratorio, o sea, el traslado de las familias del campo a la ciudad. Si tú tienes una mejora en el campo y te traslada a la ciudad, a veces te va a varios a zonas marginadas. Y enfrentar ese déficit es un poco difícil, pero creo que se están estructurando políticas en anteproyectos de leyes, uno proveniente del Ministerio de la Presidencia que, como le decía, contiene una fortaleza institucional para la conversión del INVI en Provivienda, pero también contiene la creación del Fondo Nacional de la Vivienda, que eso permitiría establecer una política de subsidio debidamente estructurada y sostenible, porque en la actualidad hay políticas de subsidio a través del bono ITEVI, que es el ITEVI que pagan los constructores para construir la vivienda de bajo costo, que le son entregados como parte del inicial a las familias. Pero ese bono ITEVI no necesariamente llega oportunamente o le llega a todos los adquirientes de vivienda de bajo costo. También otra iniciativa que tenemos que valorar es el proyecto de Ciudad Juan Bosch, que son 25.000 viviendas localizadas en Santo Domingo Este. Esas dos iniciativas que en el caso de Ciudad Juan Bosch proviene del fideicomiso mixto, público y privado, es una suma de esfuerzo y una suma de recursos que realmente les da una ventaja al sector, porque también suma los recursos del sector financiero, porque cuando el promotor construye, procura recursos del sector financiero a los fines de construir los desarrollos. Entonces, ese joint venture, en términos de suma de esfuerzo, yo creo que es muy favorable. Creo que se deben hacer proyectos en las diferentes comunidades, aunque sean proyectos más pequeños, en Mano Guayabo, en la Jacobo Magluta, en Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este más cercano, en Santo Domingo Oeste, en la gran metrópolis, de manera más dispersa, de manera que si yo trabajo en el municipio de Jaina, yo pueda tener acceso a una vivienda más cercana. Susi, hay algo que a mí me ha llamado la atención y que como que me contrasta las cifras que a veces como con ciertas realidades. Y me refiero, por ejemplo, estamos hablando de déficit en un estrato de la población, porque a veces uno camina por ciertos lugares, por ejemplo, del Distrito Nacional, para ser más específico, y uno ve unas grandes torres por ahí que parece como que por ahí no hay déficit de oferta, porque incluso se vende, se alquila o vendido, algunos no han terminado y ya con algunos letreros de vendido. Entonces, el principal déficit se concentra en la familia prácticamente que tienen ingresos muy mínimos. Ahí se concentra el mayor déficit. De hecho, nosotros estamos procurando en colaboración o queremos hacerle una colaboración al ayuntamiento, participando en la mesa de ponderaciones de políticas en materia de planeamiento urbano y normativas, porque las familias de ingresos medios necesitan apartamentos más pequeños que las densidades normadas no nos permiten. No nos permiten hacer apartamentos de 100 metros como en otras grandes ciudades como Nueva York, Madrid, Barcelona, que la gente vive en apartamentos de 80 metros perfectamente porque el número de miembros de la familia ha ido disminuyendo. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos colaborar con los ayuntamientos en sentido general, no solamente con el del Distrito Nacional, sino con el de Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte en principio, a modo de poder generar una planificación urbana con equipamiento, con infraestructura, con servicios y con viviendas adecuadas al mercado. Porque no hacemos nada con tener unas normativas que no obedezcan al mercado.
Yo no puedo comprar 200 metros y las normativas me obligan a que yo tengo que construir 200 metros y eso es imposible porque la mayoría de las familias de ingresos medios no pueden comprar 200 metros. Cada vez el terreno está más caro, cada vez el acero está más caro, el cemento está más caro y la producción está más cara. Entonces el metro cuadrado tiene que subir porque los márgenes han ido bajando a tal punto que realmente van a deteriorar el sector de la construcción de viviendas. Por eso nosotros entendemos que es importante que los ayuntamientos se concienticen de la importancia de visualizar el mercado. Las familias de ingresos medio bajos, de ingresos medios, no pueden comprar viviendas de gran tamaño. Tienen que comprar 2 dormitorios, 1 dormitorio, 3 dormitorios, pero en tamaños que puedan ser asequibles. ¿Por qué? Porque un préstamo de una vivienda de 7 millones, tú tendrías que tomar tal vez prestado 5 millones y 5 millones pagan 60, 70 mil pesos al banco. 7 por 3 son 21, tú tendrías que generar como ingreso 210 mil pesos al mes. ¿Y qué parte de la población? ¿Y qué familia, cuáles familias jóvenes que prácticamente es a la que le están prestando entre 30 y 45 años, generan 200 y pico de mil pesos mensuales? Eso es una utopía. Entonces, sobre esa base que nosotros planteamos, que nos permitan hacer las viviendas que nos demanda el mercado. Y para eso tienen que revisarse las normativas. Claro está, hay que dotar a la ciudad de los servicios y hay que dotar a la ciudad de los equipamientos sociales. Eso es importantísimo. Nosotros ahora estamos haciéndole una propuesta al Ayuntamiento del Distrito Nacional o una colaboración al Ayuntamiento del Distrito Nacional en materia de planificación urbana con una empresa de Colombia, que es la propuesta que ellos ven con más acercamiento, y sobre esa base nosotros queremos proponerle ser parte de la mesa de las ponderaciones de política, de las ponderaciones de normativa, de manera tal que nosotros que somos los conocedores del mercado, nosotros los promotores, podamos hacer un aporte en función de la demanda. Porque no hacemos nada con producir vivienda de 200 metros si la demanda ronda en los 80 metros. Entonces, sobre esa base es que nosotros queremos alinear el desarrollo de la ciudad en función también de lo que demanda la población y de lo que la población puede comprar. O sea que la municipalidad entonces tiene un papel importante que desempeñar en esa... Fundamental. Y también la Junta de Vecinos. La Junta de Vecinos tienen que entender que todo el mundo tiene derecho a la ciudad, que la ciudad es un derecho de todos. Es un derecho de todos. ¿Cómo así? Sí, hay juntas de vecinos que quieren mantener muy baja densidad. Bueno, sucedió lo que sucedió ahora con el hotel, que se fue una inversión importante para el país. Si se fue, no sé, no estoy segura, pero lo que anunció el alcalde del Distrito Nacional es que ellos desistían de desarrollar el hotel de Hard Rock por un tema de la Junta de Vecinos que le hizo una demanda, un recurso administrativo, porque superaban la densidad. Pero yo creo que las densidades deben de revisarse porque la ciudad, el Distrito Nacional está confinado. El Distrito Nacional tiene límites y hay zonas que no están desarrolladas ni en altura ni en densidad. Nosotros le estamos proponiendo al alcalde del Distrito Nacional, al señor David Collado, que nos planteemos un desarrollo de los sectores de las villas y del sector de La Fe, Villa Juana, Villa Francisca, Villa Consuelo, de manera tal que esos sectores tienen una altura muy baja y una densidad muy baja. Sin embargo, tienen equipamientos sociales suficientes, tienen alcantarillado sanitario, tienen equipamientos deportivos, equipamientos de salud, tienen agua, tienen alcantarillado. Hay que reforzarlo tal vez, pero esos sectores pueden ser desarrollados. El metro incluso. Algunos tienen, todos tienen la línea del metro. Si se fija, la línea del metro va a todo lo largo de la John Fitzgerald Kennedy, y esos barrios todos dan a la John Fitzgerald Kennedy. Entonces, eso le permite también movilizarse a la gente joven, a la gente que estudia en las universidades, porque el metro conecta 7 universidades. Comienza con la UPFU, en el kilómetro 9, 7 y medio, exactamente. Pero conecta UNIBE, conecta P, conecta la UAS, conecta la OIM también. La OIM. Sí. Es decir que efectivamente son barrios que tienen
muchas cualidades, muchas condiciones para que puedan ser desarrollados desde otra perspectiva. Bueno, Susi, gracias por aceptar nuestra invitación y espero que en tu mandato volvamos a juntarnos por acá. Yo espero que sí, que me invite nueva vez. Okay. Y a ustedes, amigos televidentes, la cita para el próximo domingo en Otros Puntos de Vista. Hasta entonces.